Hola, excelente día a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de Derecho Aduanero del 13 de mayo y les quiero exponer la forma en que me gustaría que cambiáramos nuestra dinámica para que fuera un poquito más activo en la forma de dar nuestras clases. Estaba pensando en que los miércoles hagamos video, bueno, hago un video, ustedes lo revisan, les hago una actividad de control y lo que es el jueves hacemos nuestra videollamada y ahí podemos solucionar algunos cuestionamientos e ir avanzando en el temario un poquito más relajado. Así puedo estar controlando los temas los miércoles y los jueves podemos acelerar o disminuir para ver la forma en que se está llevando a cabo nuestra forma de dar clase. Y repito, para que no sea tan monótono, en esto que es muy teórico, que es el derecho aduanero, bueno, la parte teórica, y por ejemplo en las videoconferencias podemos dar ejemplos como lo hicimos la vez pasada. Así las cosas, bueno, nos quedamos en nuestra videoconferencia lo que eran las infracciones graves. Esas, el sujeto ya tiene pleno conocimiento de transgredir o transgreder las leyes y, y hace ciertas actividades, ciertos actos que van a ser perjudiciales para el Estado y van a, en este caso de forma pecuniaria, o simplemente va a tratar de eludir las prohibiciones de ciertos objetos, ciertas mercancías. No siempre son, por ejemplo, sustancias psicotrópicas, pueden ser incluso objetos apreciados por su elaboración o a lo mejor son exóticos y algún comprador quiere tenerlo aquí en territorio nacional, pero pues obviamente tienen algunas prohibiciones. Entonces lo que hacen es tratar de eludir todo lo que es el procedimiento aduanal y lograr su introducción aquí en México. Asimismo, también, como ya hemos hablado varias veces, lo que se trata de hacer es proteger la economía nacional y de la propia sociedad. El hecho de que metan algunas sustancias psicotrópicas puede ser en perjuicio de la propia sociedad. En cuanto a este tipo de infracciones, su castigo consiste en una sanción administrativa y también la privación de la libertad, perdón. Si es que así lo determina, en este caso, el SAT, porque esto va a ser a través de querellas. Bueno, los tipos de infracciones están señaladas en el título séptimo de la ley aduanera y esta se va a dividir, por así decirlo, en una serie de supuestos. La verdad es que no se encuentran así tan bien definidos, pero aquí hacemos un resumen. La verdad es que es muy amplia la gama de actos que pueden ser contrarios o infractores a la ley aduanera, pero aquí lo hacemos de una manera más estructurada. Entonces, dentro de las infracciones está, obviamente, lo que son la importación y exportación. Todo el proceso puede llegar a ser, cuando llega a nuestro país, puede haber una serie de infracciones que se pueden cometer por los sujetos. Así también la circulación indebida dentro del recinto fiscal, el uso indebido de funciones que muchas veces llegan a realizar ciertos sujetos, cuando señalan que una mercancía va a ir a un lugar y realmente va a otro lugar. Así también la obligación de transmitir la debida información de la mercancía, omitir algunos de los sistemas de control de inventarios, el control, seguridad y manejo de mercancías de comercio exterior. Si no hacen un buen manejo de ciertas mercancías que pueden ser psicotrópicas, pueden ser peligrosas, el solo hecho de que no lleven el debido proceso puede implicar una infracción. También cuando está la infracción sobre la clave confidencial de identidad. En este caso, cuando alguien introduce esta clave sin ser el propietario, está cometiendo una infracción. O bien, también aquí de manera física, el uso indebido de gafetes de identificación. En cuanto a la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras. Y por último, la omisión de enterar contribuciones o aprovechamientos, que esto también es muy común en nuestro sistema. Entonces ya tenemos lo que son las infracciones
Y en cuanto a las sanciones, ya lo habíamos definido en diapositivas pasadas, pero estas sanciones, el objetivo principal es el restituir, perdón, al ente dañado. En este caso el fisco federal, y la segunda parte del objetivo es desestimar la conducta del infractor para que no vuelva a asumir dicha conducta. Esos son podemos decir lo que los objetivos de sancionar. Creo que la principal es de manera de escarmiento. Así, la gente que ve este tipo de situaciones, pues se la va a pensar dos veces antes de cometer ese delito, o en este caso una infracción. La verdad es que pues, todos los días existen ese tipo de sanciones, precisamente porque la gente trata de introducir ciertas mercancías. A lo mejor yo diría que un 80% incluso lo hace de manera inconsciente, por ignorar ciertas normas. La verdad es que el hecho de que no conozcan las normas no implica que no puedan serles aplicados dicha normativa. Y para eso tenemos nuestros agentes aduanales, apoderados aduanales y hasta cierto punto los dictaminadores. Ellos, al ser expertos en este tipo de situaciones, pues nos van a apoyar y nos van a evitar este tipo de conflictos. En cuanto a su licenciatura, en comercio internacional, vamos, es algo indispensable el uso de aduanas, sobre todo a las empresas transnacionales o aquellas empresas mexicanas que quieran exportar a otros países. Por eso es muy importante tener estos conocimientos, tanto las infracciones como sanciones que se hacen en México, sobre todo para evitarlas. Me refiero a que si ya existe una conducta, evitar ese tipo de conductas. Y esto implica un criterio de sanciones que pueden ser hasta multas, recargos a los intereses moratorios, dependiendo de cuando se les da una multa y no lo pagan, o bien está lo que es la pena privativa de la libertad. Bueno, como ya saben, las multas son la cantidad de dinero que debe ser pagado por el infractor adicional al pago de la prestación fiscal, que no implica la reparación del daño, sino un acto represivo para que el hecho no se repita. Acuérdense que existen varios tipos de actos administrativos, en materia penal y en materia civil. En este caso, lo que se está infraccionando, bueno, a través de esta sanción, implica una de carácter administrativo. Así también existen los recargos, y es el derecho que tiene el fisco de recibir dicho interés por el incumplimiento de las obligaciones en algún plazo señalado. Si ustedes tienen algún producto en la aduana y no lo han recogido, por el tiempo en que se encuentre ese objeto, esa mercancía en aduanas, primero se le está dando una sanción, y conforme va pasando el tiempo, ellos pueden incluso cobrarte los intereses moratorios por el incumplimiento de tus obligaciones fiscales. Asimismo, en materia aduanal tiene una característica interesante sobre imposiciones de las sanciones accesorias. O sea, no solamente se les va a cobrar multas o se le puede privar de la libertad, sino también hay sanciones que se encuentran establecidas, como el decomiso de la mercancía, o pérdidas de concesiones, privilegios o prerrogativas, y pérdida de empleo o personalidad jurídica. Aquí son muy estrictos en cuanto a la forma en que se va a sancionar, precisamente por ser ejemplares hacia las otras personas. Incluso, bueno, el hecho de que si te equivocaste por ejemplo, en el pedimento, y esa equivocación es muy grave, toda tu mercancía queda resguardada por la aduana, y la pierdes. Si eres servidor público, trabajando en aduana, y cometes una infracción, puedes perder tu empleo, o bien si alguien que es apoderado, no, es agente aduanal, y comete una infracción, puede perder la patente, y al momento de crear, bueno, cuando crea su propia agencia, el agente, valga la redundancia, dicha agencia puede perder incluso su personalidad jurídica.
Bueno, aquí les traigo una tabla más o menos va simplificando la mayoría de las infracciones que hay en nuestra ley aduanera, la cual está dividida en fundamento legal de la obligación, cuál es la infracción, el fundamento legal de la infracción, la sanción, el fundamento legal de la sanción y qué tipo de sanciones. Acuérdense que tenemos dos tipos de infracciones, la que es la leve y la grave. Aquí no hay tintas medias. No nos vamos a ir de uno por uno porque nos estaríamos tardando muchísimo. Aparte, ya les había hecho como una síntesis de cuáles son los tipos de infracciones que existen en nuestra ley aduanera. Solamente quiero enfocarme en cuanto a las sanciones. Si se fijan, nos ponen una multa y estas son muy enérgicas, se puede decir, respecto a la forma de aplicarse a los sujetos. Si se fijan, es bueno, lo que le estaba señalando, la omisión nada más de el pago total o parcial de los impuestos implica una multa de un 130 a un 150% del impuesto omitido. En materia mercantil o civil no puede estar una multa más arriba de de la suerte principal. Y aquí sí, precisamente por todo lo que hemos estado hablando. O por ejemplo, una multa puede ir del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía. O sea, prácticamente si cometes esa infracción, ya perdiste tu mercancía. O la posible utilidad que pudieras tener respecto a la misma. Y lo chistoso de todo, por decirlo de una manera, es de que este tipo de infracciones, si se fijan en la última tabla, dice leve. Cuando se tratan de infracciones graves, lo que va a pasar es la pérdida de la mercancía, más aparte se le va a dar una multa respecto a la valoración de esa mercancía. Aquí también vemos que las multas van del 70 al 100%. Respecto al valor comercial, pues es mucho la cantidad de dinero que estarían perdiendo. Otra infracción que se me hace muy curiosa es cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio se consideren que sean falsos o inexistentes, o cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor o al importador. Qué peligroso es esta denominación que está establecida o está tipificada en la ley aduanera. Porque si te equivocaste en el número, en vez de haber puesto un 4, le pusiste un 9, y si así lo ve conveniente la aduana, pueden imponerte una infracción. Bueno, obviamente existen otros elementos, o uno como abogado puede estar jugando con la interpretación de ciertas normas. Pero por lo pronto, pues es un susto para su cliente. Lo bueno es que están aquí en esta clase y ustedes le van a poder advertir respecto de estas situaciones. Bueno, ya vimos lo que son los sujetos principales en cuanto a los actos aduaneros. Vimos ya lo que son las infracciones y en su caso cuáles son las sanciones que se les puede imponer a los sujetos obligados. Ahora vamos a hablar sobre un concepto muy importante en materia pública y que corresponde a la forma en que va a actuar nuestro Estado frente a estas personas, frente a este acto o actos de importación y exportación. Nos referimos al procedimiento administrativo. Y es uno de los temas que a mí me apasionan mucho porque es como una estrategia en materia de derecho, la forma en que uno va sorteando ciertas situaciones en materia legal. Y más aún como mexicanos, tratamos de buscar la manera de que, bueno, por decirlo de una manera, las leyes no nos perjudiquen tanto. Ojo, no estoy diciendo que no se cumpla con las normas, solamente hay que buscar una interpretación la cual le va a beneficiar a nuestro cliente.
En este caso vamos a iniciar con lo que es el proceso. Existen dos conceptos sobre el concepto del proceso en materia de derecho. En un sentido amplio, la idea jurídica de proceso puede ser concebida en un sentido amplio como una secuencia o una serie de actos que desenvuelven progresivamente con el objetivo de llegar a un acto estatal determinado, destacando entonces en el concepto la unidad de los actos que constituyen el proceso y su carácter teleológico, es decir, que estos se caracterizan por estar encaminados en su conjunto a un determinado fin. Y ustedes me dirán, ¿qué dijo? Y yo les diré, como ejemplo, y como muchas veces lo hago, con la comida. Ustedes tienen ganas de prepararse una pizza. Ese es su objetivo final. Entonces, para poder llegar a obtener la pizza, tenemos tenemos un montón de opciones. La primera de ellas, y la más simple, es llamar a través de ya sea una aplicación o por teléfono, llamas a la pizzería y pides la forma en que quieres la pizza, vienen para acá y pagas y te lo dan. Y tú dices, pues está muy sencillo. Todo el proceso, todos los actos que se realizaron desde que hablaste por teléfono, la persona que te recibió la llamada, fue anotando los ingredientes que querías. Él a su vez le dijo a quien está realizando las pizzas cuál es la forma en que quería esa pizza. La va a preparar con la masa, con los tomates, con la salsa, el queso, mozzarella, pepperoni quizás, si querían pepperoni. Y se fijan, va preparándolo, lo mete al horno, el horno lo prepara, se calienta, se cocciona, ya está lista, la meten en una caja. En la caja le agregan quizás capsu, chile en polvo, chimichurri. Después de eso llega con el repartidor. El repartidor lo tiene que meter a como una mochila especial para que no se enfríe. Y de ahí se tiene que trasladar hasta donde se encuentra la casa. En la casa tiene que abrir la puerta, o sea, tiene que tocar y todo este tipo de actos que se están realizando son los pasos a seguir para un determinado fin. Y es que me entreguen la pizza para comérmela. Y perdón por el ejemplo, pero sí tengo hambre. Así pues, básicamente es lo que vamos a tener como proceso en materia administrativa. Si nosotros queremos tener, no sé, un puente, es nuestro fin, en materia administrativa. Pero para que llegue a crearse ese puente, primero tiene que haber presupuesto, cómo va a estar asignado, cómo se va a hacer la licitación, cómo es que se ganó la licitación, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, cuáles los avances al respecto y cuándo se va a entregar. ¿Para qué? Para que tengamos un puente. Dentro de los procesos administrativos ya están estructurados nuestras leyes. Y asimismo tenemos procedimientos administrativos aduanales. Si se fijan en la ley aduanal, va a estar estableciéndose una serie de pasos a seguir para obtener un fin. En este caso, si nosotros queremos entregar a una empresa X una determinada mercancía, tenemos que hacer un proceso desde la entrada hasta el embalado, traslado y llegada a la empresa. Tenemos que hacer una serie de situaciones para que para que llegue a esa empresa. Pero también existen algunos procedimientos que se encuentran establecidos no para el individuo, para la persona privada, sino también existen procedimientos generados por la ley para que lo realicen los sujetos públicos, en este caso las aduanas. Entonces, en un sentido amplio, habrán procesos en cualquier función estatal.
Y también, bueno, podríamos hablar entonces de procesos judiciales y procesos legislativos. ¿Por qué lo tengo aquí a colación? Para poder distinguirlos. Acuérdense que en nuestro sistema de gobierno tenemos procedimientos judiciales porque hay un poder judicial, un poder legislativo, por eso hay un procedimiento legislativo, y hay un proceso que es administrativo, que es el que nos importa. Cuando se trata de un proceso judicial, existen una serie de pasos, ya sean materia civil, penal, comercial, contencioso, administrativo, pero existen una serie de pasos en donde dos partes contrarias quieren tener una respuesta de una autoridad respecto de una situación de la esfera jurídica de una de las dos partes. Entonces, si hablamos de procesos judiciales, para que empiecen, primero tiene que haber una demanda, una contestación, pruebas, y al final se hace una resolución por parte del juez. A esto se le llama un proceso judicial. Cuando se trata de un proceso legislativo, son un conjunto de actos parlamentarios que tienen como fin dictar una ley. En nuestro artículo 73, bueno, todos los 70, por decirlo de una manera, desde nuestra Carta Magna, señala cuál va a ser el procedimiento a seguir para obtener nuestras leyes. Y por último, existe un proceso administrativo, el cual va a ser un conjunto de actos de la administración que tiene por objeto la emanación de un acto administrativo. Todos nuestros procesos en materia administrativa van a desenvolver a un acto administrativo, un acto final que va a repercutir ya sea en la persona o en el Estado. El ejemplo que les decía, cuando se trata de una repercusión en el Estado, bueno, en este caso de la sociedad, lo que voy a hacer es un procedimiento administrativo para obtener algún puente en alguna ciudad. O bien puede haber un acto administrativo que le perjudique o le beneficie a una persona. Si yo quiero construir una casa, tengo que llevar una serie de pasos para que al final el municipio me autorice construir una casa, y eso me va a beneficiar. Pero también existen otros procedimientos administrativos que me van a perjudicar. Existen pasos a seguir cuando una persona realiza una infracción o una falta en nuestras leyes, y por lo tanto va a haber un menoscabo en nuestra esfera jurídica, como ya lo vimos en las diapositivas. Si cometes estas infracciones, lo más probable es que te vayan a dar una multa, y por lo tanto va a haber una disminución en tu patrimonio o en el patrimonio de tu cliente. Asimismo, existe otro concepto que es un concepto restringido respecto al proceso. Y en este concepto restringido señala que existe a la atribución de unas características fundamentales al ser una consecuencia de actos que tienen por fin decidir una controversia entre partes a través de una autoridad imparcial e independiente llamada juez con fuerza de verdad legal. En este sentido restrictivo o restringido, perdón, en cuanto se refiere a los al proceso nada más, es cuando va a haber un litigio. Y este tipo de procesos los vemos en los tres niveles. Cuando se trata en materia judicial, pues ya lo vemos, hay un juez y existen las partes las cuales requieren una resolución. Cuando existe un proceso legislativo, no me lo van a creer, pero existe un juicio que se llama juicio político o de procedencia, en donde el Congreso se configura como una especie de autoridad en donde va a resolver si se le quita el fuero o no se le quita el fuero a un servidor público. Y en cuanto a los procesos administrativos, va a haber en nuestras leyes unos procedimientos en donde
nos van a resolver los tribunales administrativos. En algunos lugares se llaman salas, como aquí en Aguascalientes está la sala administrativa, en la cual las partes siempre va a ser la autoridad y va a ser también el particular. Ahí va a resolver esa sala si la autoridad cumplió con ciertos, ¿cómo le podría llamar? Ciertas normas o ciertos procedimientos dentro del procedimiento, si lo cumplió a cabalidad, o bien el ciudadano incumplió con alguna norma. En este caso, no importa fundamentalmente, tal vez, que el acto del juez resuelva estrictamente un litigio o que en cambio se refiera a algo que conocemos como jurisdicción voluntaria. Pero sí es fundamental que el acto final de proceso sea un acto judicial, es decir, una decisión proveniente de una autoridad imparcial e independiente. En nuestros libros le llaman desinteresado, porque realmente no tiene algún interés. De hecho, cuando existe un interés, el juez tiene que declinar resolver ese caso en particular. Bueno, para nuestro caso en particular, si bien vamos a necesitar que haya una resolución por parte de un juez, nuestra definición va a estar encaminada en el sentido amplio. ¿Por qué? Nosotros vemos procedimientos administrativos independientes en nuestra clase, y también vamos a ver algunos conflictos que hay o que se encuentran establecidos en nuestra ley aduanera y cómo vamos a resolverlo. E incluso dentro de nuestro plan de estudios habla sobre amparo. Entonces quiero que estén conscientes del concepto más amplio de lo que es el proceso. Y por lo tanto, o en consecuencia, la serie o secuencia, valga la redundancia, de actos a través de los cuales se desenvuelve la actividad principalmente de los órganos administrativos, en este caso aduanas, ya no lo llamaremos proceso administrativo, sino va a ser un procedimiento administrativo. Y esta está definida como toda actividad estatal de todo tipo administrativo que se manifestará a través del procedimiento administrativo. Y esto hace coincidir entre lo que es el concepto de una función administrativa y el de proceso administrativo. Y me explico. Nuestra definición de proceso lo vimos en un amplio sentido. Y dentro de ese amplio sentido existe lo que es el concepto de procedimiento. El procedimiento, la definición, es una serie de pasos a seguir para obtener algún fin. Y trasladándolo en nuestra materia, todo procedimiento que sea una serie de pasos para llegar a un fin, y este fin sea realizado por alguna autoridad administrativa, se entenderá que es un procedimiento administrativo. Y como está realizándose a través de órganos administrativos, es porque se está haciendo a través de una facultad que le da la ley. Y esa facultad es la aplicación de una función. Lo están haciendo a través de leyes que les da ciertas actividades para que funcione el órgano administrativo. Pues bien, la función administrativa la podemos definir como toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y judiciales, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y judiciales. ¿Y a qué me refiero con esto? No me lo van a creer, pero existen órganos judiciales, es decir, del Poder Judicial, que no se van a dedicar a lo que es impartir justicia. Es decir, no solamente realizan solo funciones jurisdiccionales. De lo contrario, explíqueme cómo le harían para obtener papel, computadoras, tener un archivo, tener un lugar físico. ¿Quién va a estarles pagando? Existen ciertos órganos
que van a encargarse de hacer una ejecución administrativa. En Aguascalientes y a nivel nacional está el Consejo de la Judicatura, ya sea federal o estatal. ¿Ellos qué van a hacer? Van a administrar la forma en que se van a realizar, la forma en que se va a ejercer ciertos presupuestos. Asimismo, en nuestro poder legislativo, también aparte de los procesos legislativos, es decir, crear leyes, pues también realizan otras actividades administrativas. Hay algo que se llama órgano superior de fiscalización aquí en Aguascalientes, el OSFAX, y también tenemos lo que es la autoridad superior de la federación. Si se fijan, ellos hacen actos administrativos. Van a estar revisando cómo se está cumpliendo con el presupuesto. Van a revisar si se aplicó cierto presupuesto para determinado acto y lo van a fiscalizar. Pues también ese tipo de actividades están dentro de la función administrativa. Y bueno, para definir lo que es el proceso administrativo, lo vamos a estar estableciendo como aquella parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Por lo tanto, va a estudiar lo que es la participación y defensa del interesado, que en este caso puede ser un particular o un funcionario o una autoridad pública, porque además de un particular también podría haber un procedimiento de destitución a un funcionario o a una autoridad pública. Puede ser cuando le auditan al municipio y le imponen una sanción. En este caso sería la restitución de cierto dinero. Y repito, va a estudiar también en todas las etapas de la preparación de la voluntad administrativa y desde luego cómo debe ser la tramitación administrativa en todo lo que se refiere a la participación e intervención de dichos interesados. Así de sencilla es la definición. Esta rama va a estudiar en particular la defensa de los intereses y, como lógica consecuencia de ello, la impugnación de los actos y procedimientos administrativos por parte de estos. Es decir, se va a ocupar respecto a los recursos, reclamaciones, denuncias administrativas. Aquí en Aguascalientes se llama nulidad del acto reclamado. Sus condiciones formales de procedencia, el trámite que debe dárseles, los problemas que su tramitación puede originar y cómo y por qué y por quién deben ser resueltos, y ya hasta me cansó la definición. Ya sé, mejor dentro de nuestra actividad del día de hoy voy a ponerles como trabajo, por así decirlo, que me hagan una definición de qué es un proceso administrativo, un procedimiento administrativo. Y va a ser el que les vaya las coincidencias de su definición con los demás compañeros. En la próxima clase se los voy a poner en resumen, y ese va a ser nuestra definición de procedimiento administrativo, y por lo tanto ya le estoy dándoles la primera pregunta de nuestro examen. No obstante lo anterior, quisiera quedarme como pausa en un principio muy importante para nuestra materia. Ya he repetido mucho la parte de importante, pero esto sí necesito que lo tengan muy en cuenta porque es nuestra base de subsistencia, para los abogados, y el conocimiento de esto les va a dar mucha ventaja. No digo que sea el verbo to be de las clases de inglés, pero sí es importante porque a partir de aquí podemos comprender mucho lo que son las controversias en materia ya sea administrativa o en cualquier otro tipo de procedimientos judiciales. La materia, en los procedimientos administrativos, en sí el derecho administrativo tiene infinidad de principios, pero me voy a enfocarme a lo que es el principio de legalidad. ¿Y qué es esto? Nos señala tanto nuestra Constitución como en las propias teorías respecto al acto administrativo que
es una de las características fundamentales de los recursos administrativos y por lo tanto del procedimiento mismo. Es por ello que son objetivos. Todos los actos que realice cualquier funcionario público deben ser objetivos. No tiene que tener un concepto subjetivo, por decirlo de una manera burda. Si el municipio va a generar un puente, es porque uno, la ley así lo está estableciendo, lo estableció para, para mejorar, por así decirlo, la vialidad de una ciudad. Y por eso se hace el gasto, se hace el presupuesto, se desarrolla todo lo que es la licitación. ¿Para qué? Para llegar a beneficiar a la sociedad. No a contrario censo. Si lo hacemos el puente, no va a ser porque me quede más cerca del trabajo. A mí como presidente municipal ya me veo, pero todavía no. Nada, no creo que yo no tengo aspiraciones políticas, la verdad. Pero me refiero a que el acto que realice el funcionario tiene que ser con fines generales, objetivos, no en beneficio de él. De lo contrario, no estaríamos hablando de un bien común y por lo tanto se podría anular ese acto. Y como no es es un beneficio, y como no es un beneficio para esta persona, tiene que actuar conforme a lo que señala la ley. Porque la ley es el resultado del consentimiento colectivo de la propia sociedad. Y lo que está plasmado en la misma implica un acuerdo generalizado, por lo que se tiene que mantener el imperio de la legalidad y justicia en los funcionamientos administrativos. Si nosotros hablamos de presidente, también hablamos de mandatario. Y como mandatario implica que él tiene que obedecer lo que le manda, en este caso nuestra sociedad. Por lo que al momento de actuar tiene que hacerlo conforme a las leyes creadas por el legislativo, el cual está representando a nuestra sociedad. Luego entonces, este principio, dentro de sus acepciones más aceptadas, se establece que todo acto de los órganos del Estado deben encontrarse fundados y motivados por el derecho vigente. O dicho de otra forma, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho. Más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales deben de tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en la Constitución. Miren nomás. ¿Y qué implica todo esto? En palabras llanas, que cualquier autoridad puede realizar lo que esté establecido única y exclusivamente en las leyes. Llámese Constitución y leyes generales, federales, bueno, todas las demás, todas las que emanen dentro de la Constitución o de las que salgan de la Constitución, solamente pueden realizar esas actividades única y exclusivamente. Pero no solamente tiene que decirlo, sino que lo haya facultado para realizar esas actividades. Por lo tanto, el presidente no puede hacer leyes, el poder legislativo no puede ejecutar el presupuesto y un diputado no puede resolver un juicio ejecutivo mercantil. Tiene que estar coordinado cada una de las facultades que establece la Constitución respecto a cada poder y cómo va a ser ejercido. Y ustedes me preguntarán por qué es tan importante este principio. Pues porque cuando nosotros interpretamos las leyes, por ejemplo en materia aduanal, si dentro del proceso existe alguna duda o un faltante que no está establecido en una ley e implica que le puede ayudar a su cliente, se va a tener que aplicar ese beneficio y por lo tanto se puede librar de muchas sanciones. O bien, si dentro del proceso cualquier funcionario público de la aduana comete o falla en alguna de las normas que señala
su facultad para realizar algún trabajo, bueno, alguna actividad, y la realiza gente diferente, o no lo fundamentó, o no emitió el documento indicado, es una falla del Estado y por consiguiente le va a beneficiar a su cliente, ya que, repito, solamente los funcionarios pueden realizar lo que la ley dice. Si esa ley omite algún paso o omite alguna una actividad que pudiera ser perjudicial para su cliente, es beneficio para uno y en este caso para el cliente el poderlo aplicar. Esto lo hemos visto en la historia, en materia judicial, y gracias a este tipo de situaciones o de tecnicismos se han liberado, no sé cómo lo vean ustedes, pero se han liberado a muchas personas y sobre todo en materia penal. No sé si se acuerdan del caso Florence Cassés. El debido proceso administrativo que debió haber realizado en aquel entonces la PGR, este, respecto a al traductor, opera aún el utilizar ciertos, pues no digo tecnología, pero ciertas cuestiones tecnológicas para recrear la, la forma en que capturaron a estas personas, hizo que esta chava, bueno, en aquel entonces chava, Florence Cassés, no se le hubiera dado un debido proceso. Estas personas, o llámense los funcionarios, sobrepasaron las facultades que les había dado la ley y nuestra Suprema Corte lo que decidió es eh, regresar todo lo actuado desde el momento en que se violaron los derechos humanos de esta dama. Y como todos los derechos humanos que se violaron fueron desde el principio, que fue la orden de aprehensión, es que quedó libre para que se le volviera a dar el procedimiento. Y como ustedes supieron, en cuanto pisó fuera del reclusorio, lo que hizo fue agarrar un avión e irse a Francia. Si se hubiera quedado un tiempo más, pues entonces le hubieran librado una orden de aprehensión, hubieran ido por ella y hubieran hecho otra vez el proceso. Como no fue así, directamente se fue a Francia y ya no la pudimos extraditar. Si se fijaron, por una... iba a decir una tontería. Por algo minúsculo como fue ese mal procedimiento, implicó que a lo mejor una persona que estaba, pues ya había sido ejecutado su resolución y estaba en trámite su ejecución de privación ilegal, privación de la libertad, perdón, dejó que esta persona eludiera la justicia mexicana. Y así lo vemos todos los días. Algunos resquicios dentro de la ley, si nosotros lo sabemos utilizar, podemos, repito, beneficiar a nuestro cliente, o en dado caso ustedes quieren trabajar ¿cómo se llama? En el sector público, ustedes pueden utilizar este tipo de cosas para evitar este tipo de complicaciones. Y esto se aplica en diferentes tipos de regímenes. Así, sea muy respetuoso de los derechos individuales o es tiránico, el mismo solo será aplicable correctamente si es posible reclamar adecuadamente en la vía administrativa contra cualquier desvío o exceso en su ejecución diaria, y no solo lleva a fiscalizar la administración, sino también a suprimir las arbitrariedades irresponsable o caprichosa, pudiese ser, de algún tipo de autoridad que conocemos, que no sé, que se le ocurra de un día para otro hacer un decreto sin las facultades establecidas en nuestra Constitución. Y quizás, no me hagan mucho caso, pero quizás alguna persona vea que haya una falla en el principio de legalidad y pues realice un amparo y se lo otorguen porque esta persona realizó actos fuera de lo que le establece la Constitución.
No puedo decir nombres, bueno, sí puedo decir nombres, pero la verdad no. Ya sabemos de quién se trata y cuáles son las consecuencias que han realizado. Entonces tenemos como una especie de equilibrio o de balanza cuando existen este tipo de actos de gente que tiene algún antojo personal, este, o bien algún capricho. Esos son muy obvios, pero existen otros que son así como que ahí pudiera haber algún tipo de duda, y por eso se encuentran nuestras autoridades o judiciales o quienes emiten alguna jurisdicción para resolver ciertos conflictos. Pero cuando son muy pero muy obvios, la falta de principio de legalidad, existen mecanismos que nos van a apoyar para evitar que se pueda cometer algún tipo de injusticia. Asimismo, la fiscalización tiene por objeto promover y lograr la regularidad de la administración. Como todos los actos administrativos, también en materia de fiscalización, llámese en materia de aduanas o derecho aduanero, pues las aduanas tendrán la obligación de cumplir con las leyes que fueron emitidas respecto a la importación o exportación de mercancías. Bueno, no obstante lo anterior, así como tenemos forma legal de defendernos respecto de este tipo de actos, pues le puede llamar arbitrarios, tenemos tiempos para poderse solucionar este tipo de conflictos. Si nosotros consideramos que un acto de una autoridad es contraria a la norma, nosotros tenemos que imponer o presentar algún tipo de recurso, pues para que no nos veamos afectados en nuestras esferas jurídicas. Y como ejemplo, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos señala que los particulares tendrán 15 días a partir del día siguiente en aquel que la autoridad les haya presentado o les haya dado de conocimiento aquel acto administrativo, podrá impugnarlo. Y pasado estos 15 días, si por alguna razón no fuimos capaces de presentar una denuncia, se entenderá como firme. ¿Por qué? El principio de la legalidad también nos juega en contra. Y es que en las propias leyes señalan este tipo de reglas como salvedades, como las letras chiquitas de nuestro contrato, nos señala de que sí puedes impugnarlo, pero pasado un tiempo, le llaman ellos justo, si no fuiste capaz de impugnarlo, es porque no tenías elementos para poderlo impugnar y por lo tanto va a quedar firme, incluso si se trata de algún tipo de acto arbitrario, que se podría rescatar, pero es muy difícil cuando pasa el plazo que señala la ley. Si no lo haces en tiempo, tenemos problemas. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejarle la clase del día de hoy. Cuando termine, el primero que termine o que haya terminado, me mandó un mensaje para decir que ya terminó. Por favor, en el chat de nosotros, el chat, por así decirlo, no oficial, en el chat de control, ahí no lo vayan a poner, pónganlo acá en nuestro chat particular, que ya terminaron, para agregarles la actividad. Recuerden que les voy a poner una definición, bueno, más bien, necesito que me traigan una definición sobre procedimiento administrativo. Voy a generar posteriormente una definición y ese va a ser una de las preguntas de examen que vamos a atender. Sería todo por el momento en este video. Cualquier duda estoy a sus órdenes y terminamos.